El flujo magnético se puede definir como el total de líneas de campo magnético, es decir, la fuerza del campo magnético a través de una superficie, y se calcula de esta manera. Es la integral del producto escalar del vector campo con respecto al elemento diferencial de toda la superficie. Desarrollando la integral, queda el módulo de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. El flujo magnético está representado por la letra Φ y su unidad es el Weber, que es igual a Tesla por metro cuadrado, que a su vez es igual a Julio sobre amperio. La ley de Biot-Savart consiste en la relación de los campos magnéticos con las corrientes que los crean. Entonces, para esta ley vamos a tener muy en cuenta dos cosas. Primera, que las líneas de campo magnético son cerradas y concéntricas, y la regla de la mano derecha, que básicamente indica el sentido del campo magnético y consiste en hacer coincidir el dedo pulgar con el sentido de la corriente eléctrica. Para un campo magnético creado por una corriente rectilínea, tenemos esta fórmula, que es el módulo de campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente eléctrica sobre 2pi por la distancia más corta en línea recta hasta la corriente. Estas son las magnitudes que se utilizan. Entonces el módulo queda en teslas. El campo magnético en una espira, lo único que cambia es que pues ya no es la distancia más corta, sino el radio de la espira. Y para el campo magnético creado en el interior de un solenoide, entonces se agrega el número de vueltas y la longitud del solenoide. La ley de Ampère establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicada por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. El campo magnético de la Tierra es similar al de un imán de barra y está inclinado 10,5 grados respecto a su eje de rotación. La magnitud del campo magnético medido en la superficie de la Tierra es de alrededor de 0,5 Gauss. Varía en el rango de 0,3 Gauss en las proximidades del ecuador hasta 0,7 Gauss en las regiones polares. En la ciudad de Medellín su valor es de 0,346 Gauss. Las líneas de fuerza entran en la Tierra por el hemisferio norte. El norte geográfico corresponde al sur magnético y el sur geográfico corresponde al norte magnético. Para comenzar partimos del gráfico del campo magnético producido por las espiras sobre el campo magnético terrestre. De allí necesitamos hallar el vector resultante para conocer el ángulo de inclinación que va a tener la brújula. De allí obtenemos la relación donde observamos que la tangente del ángulo es igual al campo magnético obtenido por las espiras sobre el campo magnético terrestre. Esta fórmula la podemos comparar con la ecuación de la recta, mx más b. De allí deducimos que x va a ser el campo magnético producido por las espiras, mientras la pendiente va a ser la inversa del campo magnético terrestre. De allí podemos deducir que el campo magnético terrestre, que es nuestra variable a medir al final del laboratorio, es igual a la inversa de la pendiente de esta gráfica. Para hallar esta pendiente necesitamos hacer la gráfica del campo magnético producido por las espiras sobre la tangente del ángulo de inclinación que obtiene la brújula. Para ello nos damos cuenta que el campo magnético producido por las espiras se halla mediante una fórmula. Esta fórmula es dependiente de la corriente, ya que los otros valores los tenemos. Ahí empezamos a darle valores de corriente al azar y empezamos a medir los diferentes ángulos que nos dan la brújula. Podemos observar que a mayor corriente,
mayor ángulo de inclinación obtienen. Luego despejamos los valores de corriente en la fórmula dada y asimismo los ángulos obtenidos para la siguiente gráfica. Para finalizar de esta gráfica podemos obtener su fórmula para hallar la pendiente y asimismo su inversa para al final conocer el campo magnético terrestre según dato experimental y poder compararlo con el valor teórico. A pesar de que el error es relativamente bajo, el cual fue 17%, al compararlo con el campo magnético terrestre, este suele variar entre 25 microteslas y 65 microteslas. Este error de ese porcentaje se le puede atribuir a la medición del ángulo dado, que al medir el ángulo con la brújula, con el ojo, este puede contener errores aleatorios como el humano, al tomar un ángulo que sea cercano al valor que realmente marca. Además que la corriente que pasa por las espiras puede variar dependiendo de la resistencia de estas hacia la corriente. Las conclusiones de esta práctica son las siguientes. Se obtuvo un valor experimental del campo magnético terrestre local, el cual se obtuvo una exactitud del 17%. Se halló la componente horizontal del campo magnético en términos de Gauss y nano-Gauss. Se observó la aplicación de la ley de Ampère en el montaje realizado. Y por último, se puede decir que se comprendió que a mayor corriente, mayor es el campo generado por la bobina.